Importación con franquicia o exoneración de derechos e impuestos a la importación. Esta modalidad aplica para aquellas mercancías que se van a importar y se van a quedar definitivamente en el territorio aduanero nacional. Pero ¿cuál es la diferencia de esta modalidad a la modalidad de importación ordinaria? Que las mercancías que ingresan bajo importación con franquicia gozan de exención total o parcial de tributos aduaneros en virtud de un tratado, de un convenio o ley. Y estas mercancías se tienen que sujetar a determinadas acciones y finalidades. Por lo tanto, estas mercancías no quedan en libre circulación. ¿Y por qué no quedan en libre circulación? Pues como su nombre lo indica, por tener beneficios y no pagar totalmente los tributos aduaneros, pues deben quedar bajo control aduanero. En este caso, si se quisiera disponer de esa mercancía, es decir, de tener libre disposición, entonces se puede cambiar de modalidad. Entonces se debe modificar la declaración de importación, cambiarla a la modalidad de importación ordinaria y pagar los respectivos tributos aduaneros. De esta manera, el titular de esta mercancía pues puede disponer de ella y darle eh, el uso que la persona requiera. En este caso, entonces también se puede dar el cambio de titular. Y si, por ejemplo, una institución lo importó bajo esta modalidad de importación con franquicia, lo puede ceder a otra persona que goce de los mismos beneficios o que en su defecto pues no goce de, de estos descuentos y por lo tanto entonces deben modificar la declaración de importación y pagar los respectivos tributos aduaneros. Para hacer una contextualización de esta modalidad de importación, entonces vamos a ver en qué casos se puede aplicar y quiénes pueden realizar importaciones bajo esta modalidad. Entonces, en un primer momento, tenemos todas aquellas importaciones que llegan para atender una necesidad económica de una región. En este caso, entonces, son donaciones que hacen organismos internacionales, ya sea para subsanar algún daño ocasionado por un fenómeno natural, por una catástrofe, un derrumbe. Por ejemplo, retomemos o recordemos la catástrofe que hubo en Mocoa en el 2017, donde una avalancha destruyó alrededor de 48 barrios y murieron cerca de 350 personas. En este caso, pues muchas familias quedaron sin techo, sin sus bienes, sin nada. Y para subsanar y para ayudar a este daño, pues llegaron ayudas humanitarias internacionales. ¿Cómo es el procedimiento para importar esta mercancía? Pues en primer momento es una importación y esta importación entonces ingresa bajo la modalidad de franquicia, donde la Cruz Roja o la institución que reciba no va a pagar los respectivos tributos aduaneros y por lo tanto esta mercancía solo debe ser destinada para ayudas humanitarias y para estas personas que tuvieron esa catástrofe. No se le puede dar otra destinación. ¿Por qué? Porque están bajo control aduanero y porque no han pagado los respectivos tributos e impuestos a la importación. Otro caso que aplica para esta modalidad de importación son las importaciones que realizan instituciones como personal militar y civil lesionado en combate, bueno, la Cruz Roja, la Federación Nacional de Ciegos y Sordos, la industria minera, el sistema carcelario y demás instituciones que estén avaladas por las autoridades respectivas. En este caso, entonces, ellos pueden importar aparatos, instrumentos y demás artículos también, por ejemplo, para los deportistas que realizan actividades que representan al país en diferentes categorías. En estos casos, entonces, estas mercancías ingresan sin el pago de tributos aduaneros porque tienen un fin específico. Otra forma de aplicar esta modalidad son las importaciones que pueden realizar los diplomáticos, los consulares o funcionarios públicos que estén avalados por el Ministerio de Relaciones Exteriores o internacionales. ¿Y quiénes pueden aplicar bajo esta forma o bajo este caso? Entonces, personal diplomático consular, directores y subdirectores titulares de sedes regionales de algún organismo internacional. También pueden ser expertos y funcionarios técnicos de organizaciones y organismos internacionales o
Por ejemplo, profesores extranjeros que vienen al país a prestar sus servicios y que se acogen a un acuerdo o que vienen bajo un convenio que se tenga a nivel internacional. Estas personas entonces pueden gozar de algunos beneficios. ¿Cuáles beneficios, por ejemplo? Entonces, exención del registro o de expedir una licencia de importación, ya sea para su vehículo o para una mercancía que traigan, como equipaje, como menaje, recordemos que el menaje son aquellos bienes o enseres de uso doméstico, o incluso para mercancías que estas personas que ingresan al país van a consumir. Que es muy importante recalcar nuevamente, que quienes se acojan al beneficio o bajo esta modalidad de franquicia deben usar o deben importar estas mercancías solo para sus beneficios o para efectos familiares. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces tienen que pagar los respectivos tributos aduaneros como pagan las mercancías que normalmente se importan al país y que ingresan bajo la modalidad de importación ordinaria. En este caso, entonces, de los diplomáticos, ¿qué ejemplo tenemos? El cónsul de Colombia en China, cuando regrese, puede importar un vehículo que no sobrepase, hay unos valores también establecidos por la autoridad aduanera, en este caso, entonces, que no sobrepase el valor FOB de $33.000. ¿Y cuál es el beneficio? Si, por ejemplo, esta persona estuvo en el exterior prestando sus servicios por más de 6 meses, tiene un descuento del 30% sobre los tributos aduaneros. Pero si estuvo un año o más de un año, entonces tiene el 100% de descuento sobre los tributos aduaneros. Para finalizar, entonces les recuerdo que si quieren conocer o profundizar más sobre las modalidades de importación, las podemos encontrar en el decreto 1165 del 2 de julio del 2019 y en la resolución 046 del mismo año.